¿Qué más, estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Continuamos con la lista de reproducción de el conjunto de los números enteros. En esta parte vamos a terminar de dar las propiedades de los números enteros, la propiedad conmutativa. Entonces la propiedad conmutativa lo que me dice es que dado dos elementos del conjunto de los números enteros, ¿sí? Siempre se cumple que A más B es igual a B más A. Es decir, que no importa el orden, ¿sí?, de los sumandos, de cómo yo coloque los sumandos, el resultado en ambos lados de la igualdad siempre se va a mantener, ¿sí? Entonces, para este ejemplo o para esta propiedad vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar dos números enteros, menos 6 y 3, ¿sí? Entonces veamos que A más B igual a B más A, ¿sí? Entonces, tomando esos dos números, ¿sí?, tomando esos dos números, colocamos A más B, porque es lo que debemos ver que se cumple, ¿sí? Pero ¿quién es A? Este es A y este es B, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago acá? A igual a menos 6, B igual a 3. Entonces, A más B es igual a B más A. En este caso, ¿quién es A? Menos 6, ¿cierto? Aquí me faltó el signo negativo. Menos 6, ¿cierto? Y acá es B más A, pero ¿quién es B? 3, ¿cierto? Más A, ¿cierto? Y abrimos paréntesis, ¿cierto? Algo que de pronto no había explicado, ¿cierto? Es lo siguiente, voy a explicar aquí brevemente. Cuando nosotros tenemos por lo menos 4 más 3, todos sabemos que es 7, pero cuando tenemos 4 más menos 3, ¿cierto? Uno puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa en ese caso? Bueno, fácil. Ahí lo único que podemos decir es que el signo positivo, ¿cierto?, se multiplica con el signo negativo y ya por la ley de los signos, más por menos, ¿cierto?, es igual a ¿qué? A menos. Entonces queda 4, ¿cierto?, más por menos, ¿sí?, es menos, y me queda 4 menos 3. Y 4 menos 3 es 1. ¿Sí? Eso es un primer ejemplo, también podemos tenerlo así, 5 más menos 7, ¿no? ¿Sí? Entonces queda 5 y aquí el signo rompe el paréntesis, ¿cierto? Y aplicando ley de los signos, más por menos, ¿cierto? ¿Cuánto es? Más por menos es menos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que 5, que en este caso queda 5 menos 7, ¿cierto? Porque más por menos es menos, ¿cierto? Entonces queda 5 menos 7 y ya todos sabemos cómo resolver ejercicios de esta forma. 5 menos 7 es igual a menos 2. Si de pronto no has visto el video donde explicamos ley de los signos y cómo se resuelve números enteros de esta forma, ¿sí?, operaciones de esta forma, te voy a dejar en la parte de abajo la lista de reproducción para que vayas y lo veas. Entonces, ya con esto, ya podemos nosotros por lo menos resolver esto, ¿cierto? Podemos resolver esto. Entonces, nuevamente, menos 6 más 3, ya todos sabemos resolver esta operación de aquí, da menos 3, ¿sí? Y aquí queda 3 más menos 6, ¿cierto? ¿Por qué colocamos el paréntesis? Para indicar que el signo, ¿cierto? Para que no se vea de esta forma, 3 más menos 6. ¿Cierto? Entonces uno lo que hace es encerrarlo entre un paréntesis para que se vea correcto, para que se vea formal, ¿sí? Entonces, 3 más menos 6, ya todos sabemos, más por menos menos. Entonces, lo que queda es 3 y aquí queda menos 6. Y 3 menos 6 es menos 3. Entonces vimos que tanto de este lado, ¿cierto?, tanto de este lado como de este lado, ¿sí?, se mantuvo el resultado, ¿sí? Que quiere decir que no importa, ¿verdad?, la forma en cómo sumemos, ¿cierto?,
el resultado en ambos lados de la igualdad siempre se debe mantener. Otro ejemplo que coloqué por acá es este. Ahora, si tomamos 3 más 2, ¿cierto? Siempre es igual, eso siempre se cumple que es igual a 2 más 3. ¿Por qué? Porque 3 más 2 es igual a 5 y 2 más 3 también. Y podemos colocar varios ejemplos más. 5 más 2, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo escribir también? Como 2 más 5, ¿cierto? 5 más 2 es 7 y 2 más 5 es 7. Entonces vemos que para el ejemplo que hemos colocado se cumple la propiedad conmutativa. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces vemos que se cumple la propiedad conmutativa en el conjunto de los números enteros. Ahora vamos a ver también una propiedad bastante usual, ¿sí? Bastante que todos conocemos, ¿sí? Y todos siempre hemos escuchado que 0 sumado con cualquier otro número siempre es el mismo número, ¿cierto? Pero la propiedad que me garantiza eso es esta. La propiedad que me garantiza, ¿sí?, que 0 sumado con cualquier número, ¿sí?, es igual al mismo número, es esta, ¿cierto? La propiedad del elemento neutro. Entonces, con la suma, el elemento neutro, ¿sí?, es el 0, ¿cierto? El elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque uno dice elemento neutro, porque algo neutro es algo que digamos que no afecta en nada, ¿cierto? Algo que mantiene las cosas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se mantiene? Pues bueno, aquí A es un número, ¿sí? ¿Cierto? Y cuando nosotros sumamos A con 0, el A se mantiene, ¿cierto? No hay como que un cambio. Entonces, cuando sumamos 0, efectivamente lo que estamos sumando es ese elemento neutro, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo bastante básico, eso es bastante trivial. Entonces podemos tomar un número entero, tomemos menos 5, ¿cierto? Y sumemos menos 5 más 0, eso es menos 5. O también 2 más 0, ¿cierto?, igual a 2, 3 más 0, igual a 3 y así. O también podemos cambiar el orden por la propiedad conmutativa. 0 más 4, igual a 4. Entonces eso siempre, sí, se va a cumplir. Bueno, ahora vamos con otra propiedad, porque ya es la última, que es la del elemento inverso o opuesto, ¿sí? Del elemento inverso o opuesto. Entonces, en términos básicos, el elemento opuesto de un número o inverso es el mismo entero, pero con el signo cambiado, ¿no? Un signo distinto. Esto es que para todo A en Z existe menos A también en Z, tal que recuerden que A no es más que un número, o sea, A es una simbología. Cuando yo hablo de A, de B, de C, son variables que yo coloco, ¿cierto?, para referirme a un número. En este caso, como A está en Z, ¿sí?, A es un número entero. Entonces estoy hablando de un número, pero no sé qué valor tiene. Lo que sí sé es que cuando yo tomo, ¿sí?, por esta propiedad, cuando yo tomo A, ¿cierto?, y lo sumo con su inverso, eso me da el neutro, o sea, me da 0. Y ya vimos que el 0 es el elemento neutro, ¿sí?, que es lo que vimos acá arribita. Bueno, es decir, la suma del entero con su opuesto es siempre el elemento neutro. Entonces, en el próximo video estaremos viendo algunas propiedades bueno, algunas cosas que debemos tener en cuenta, ¿cierto?, en cuanto al elemento inverso opuesto. Nos vemos en el próximo video.